Guía operativa para la vigilancia epidemiológica, toma de muestra y atención médica de los casos sospechosos y confirmados por COVID-19 en las unidades médicas del primer nivel de atención. Las definiciones operacionales están sujetas a cambios y serán actualizadas de acuerdo a la disponibilidad de información. Caso sospechoso de COVID-19, persona de cualquier que presente enfermedad respiratoria aguda leve o grave y que cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Haber estado en contacto con un caso confirmado bajo investigación de COVID-19, viaje o estancia en países con transmisión local comunitaria de COVID-19, China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur, y un caso confirmado, aquella persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio emitido por el INDRE. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? Las medidas generales son higiene de manos. Higiene de manos. Se debe aplicar la higiene de manos de forma constante, ya sea con soluciones alcoholadas o lavado con agua y jabón, acorde a los 5 momentos descritos en la OMS. Los 5 momentos de higiene de manos son antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier procedimiento limpio o aséptico, después de haber estado expuesto a líquidos corporales, después de tocar a un paciente y después de tocar el entorno del paciente. Bueno, y esto es adicional a que se deberá realizar el lavado con agua y jabón antes o después de estornudar, toser, limpiarse la nariz y antes y después de ingerir alimentos e ir al baño. Higiene de manos con agua y jabón. Se recomienda el uso de jabón con algún antiséptico, por ejemplo el gluconato de clorhexidina al 2%, y este lavado debe durar entre 40 y 60 segundos. La técnica de higiene de manos con agua y jabón de la Organización Mundial de la Salud, ustedes la pueden ver y checar con sus pasos. También tenemos la higiene de manos con alcohol gel. Todo el personal que conforma el equipo multidisciplinario de salud deberá realizar la higiene de manos con soluciones alcoholadas en los momentos que ya describimos en un principio. Las manos siempre deben de estar libres de suciedad o materia orgánica visible antes de utilizar el producto. También se describe una figura donde está el cartel de la técnica de higiene de manos con alcohol gel de la Organización Mundial de la Salud durante el procedimiento, que debe durar de 20 a 30 segundos. Otra medida de prevención es la etiqueta respiratoria. Se deberá promover a todo el personal, pacientes y no pacientes, acompañantes y no acompañantes, toser o estornudar en la cara interna del brazo. Al toser o estornudar o sonarse la nariz con un pañuelo desechable, depositarlo de inmediato en un contenedor de basura y realizar la higiene de manos. Evitar saludar de mano y o beso. Ante síntomas respiratorios, utilizar adecuadamente un cubreboca convencional. El equipo de protección personal ante un caso sospechoso confirmado por COVID-19 se deberá proporcionar al paciente un cubrebocas convencional de triple pliegue como barrera para la transmisión por gotas. Asimismo, el personal designado para el tamizaje y atención de personas sintomáticas respiratorias deberá hacer uso de cubrebocas convencional y apegarse a las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión son las siguientes y se describen en una tabla. Tipo de precaución estándar es una tarjeta roja y las indicaciones es con todos los pacientes desde el primer contacto y en todas las áreas de la unidad médica, con base en el riesgo de exposición a sustancias corporales o superficies contaminadas. Elementos que contiene este tipo de precaución estándar es higiene de manos con base a los 5 momentos, equipo de protección personal, guantes, bata, gogles, cubrebocas convencional de triple, manejo de residuos peligrosos, biológicos infecciosos, con punzocortantes en contenedores rígidos. El tipo de precaución por gotas maneja una tarjeta de color verde. Este es en todo caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Se unen el lavado de manos con agua y jabón, equipo de protección personal, guantes, bata, cubrebocas y el contacto, tipo de precaución por contacto,
con un color amarillo es todo caso sospechoso confirmado de COVID-19. Lavado de manos con agua y jabón, equipo de protección personal, guantes, bata, lentes, gogles, cuando hay riesgo de salpicadura. Sin embargo, cuando existe el riesgo de generación de aerosoles, por ejemplo, durante un procedimiento como la toma de muestra, intubación, aspiración de secreciones bronquiales, se deberá utilizar el cubrebocas de alta eficiencia N95. En este apartado también viene cómo vamos a hacer la limpieza y desinfección de áreas, equipo y material. Se ha demostrado que la permanencia de distintos tipos de coronavirus en superficies inanimadas puede ir desde 2 horas hasta 9 días, dependiendo del material de estas, por lo que la contaminación en los entornos de atención sanitaria puede ser una fuente potencial de infección. Ante ello, se requiere llevar a cabo una adecuada limpieza y desinfección de las áreas, superficies, utensilios y equipo con el uso de sustancias como hipoclorito de sodio en una dilución al 1% y alcohol etílico al 70%. Limpieza es la remoción de la suciedad sobre objetos y superficies inerte. La desinfección es un proceso mediante el cual se eliminan los microorganismos, incluyendo sus formas vegetativas de objetos y superficies inanimadas, aunque sin garantizar la eliminación de esporas. Para lograrlo se utilizan métodos físicos y químicos. Existen 3 niveles de desinfección según el potencial microbicida de los agentes químicos. En la tabla 3 tenemos la clasificación de los niveles de desinfección y estas se clasifican en un nivel alto, en un nivel intermedio o desinfección de bajo nivel. Una desinfección de alto nivel son los líquidos que eliminan a todos los microorganismos y tenemos como ejemplo el glutaraldehído. La desinfección de nivel intermedio elimina bacterias vegetativas y algunas esporas, como por ejemplo los fenoles o el hipoclorito de sodio. La desinfección de bajo nivel elimina bacterias vegetativas, hongos y algunos virus. Periodo corto de latencia de 10 minutos y esta se realiza con amonio cuaternario. De acuerdo con los riesgos para la transmisión de infecciones, las áreas en las unidades médicas pueden clasificarse del siguiente modo: áreas críticas, áreas semicríticas y áreas no críticas. Las áreas críticas son los lugares en los cuales, debido a los procesos que realizan, tienen mayor riesgo de transmisión de infecciones, independientemente de que entren o no pacientes en ellos. Laboratorio, equipo de esterilización, farmacia, área sucia de ropería. Las áreas semicríticas, donde se encuentran pacientes con infecciones de baja transmisibilidad y padecimientos no contagiosos, como por ejemplo baños, pasillos, salas de espera. Y áreas no críticas son espacios donde no se encuentran pacientes ni se llevan a cabo actividades de riesgo, por ejemplo las oficinas, los almacenes. El equipo de protección personal, pues bueno, ustedes ya lo conocen: bata, guantes, cubrebocas, goles, calzado antiderrapante. Las soluciones desinfectantes. Se deberá utilizar hipoclorito de sodio para desinfectar pisos y superficies no metálicas o que contengan materia orgánica, limpiando previamente con agua y jabón para evitar su inactivación por sangre, vómito, materia fecal, orina, etc. En el caso de equipamiento y superficies sin materia orgánica, podrá utilizarse alcohol etílico o isopropílico. Las concentraciones de hipoclorito de sodio a utilizar dependerá del tipo de área y situación. Las concentraciones de hipoclorito de sodio y su uso de acuerdo a situación en las unidades médicas son: derrames, desinfección de materiales, desinfección de áreas críticas y desinfección de áreas no críticas. Derrames: cuando haya derrames de materia orgánica o fluidos corporales, dejar el cloro actuando durante 10 minutos. Posteriormente remover y realizar la desinfección de materiales. Los materiales utilizados para la atención del paciente y que se encontraron en contacto con piel intacta, previamente remover materia orgánica. 5%. Desinfección de áreas críticas, previamente remover materia orgánica. 1%.
Desinfección de áreas no críticas. Previamente remover materia orgánica del punto 0,1 a punto 0,5. La fórmula para preparar la solución de hipoclorito de sodio es la siguiente. Partes de agua, porcentaje de concentración original entre porcentaje de concentración a preparar menos 1. Partes de agua es el número de partes que se agregará por cada parte de cloro. Porcentaje de concentración original es la concentración de hipoclorito de sodio del producto original a utilizar para la dilución. Y porcentaje de concentración o a preparar la concentración de hipoclorito de sodio deseada para realizar la desinfección. A continuación se muestra un ejemplo de las cantidades de cloro y agua a utilizar para preparar una dilución al punto 1 y al punto 6. Concentración al 1%. Cantidad de hipoclorito de sodio al 6% son 17 mililitros en un litro de agua. Concentración del 0.5%, 95 mililitros en un litro. Proceso de limpieza y desinfección. Existen dos procesos de limpieza. La concurrente, llevada a cabo de forma rutinaria todos los días, y la terminal o exhaustiva, que se realiza en todas las superficies de la unidad médica periódicamente de manera programada. Proceso de limpieza y desinfección. Existen dos procesos de limpieza, la concurrente, llevada a cabo de forma rutinaria todos los días, y la terminal o exhaustiva, que se realiza en todas las superficies de la unidad médica periódicamente de manera programada. Se deberá realizar la limpieza y desinfección concurrente de las superficies con un horario preestablecido y siempre que se requiera, al menos 2 veces al día en áreas semicríticas, al menos 3 veces al día en áreas críticas y al menos 1 vez al día en áreas no críticas. El instrumental deberá limpiarse y desinfectarse después de su uso con cada paciente. Con respecto a la limpieza terminal, esta deberá realizarse cada 10 a 15 días con una fecha y horario preestablecido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? 2 veces, 3 veces y 1 vez. Entonces, en áreas semicríticas, como lo vimos aquí, son 3 veces al día. En áreas críticas, 2 veces al día. Y en áreas críticas, no críticas, 1 vez al día. Esto quiere decir que en baños, pasillos, sala de espera y consultorios son 2 veces al día. En áreas semicríticas, 2 veces al día. Áreas críticas, 3 veces al día. Laboratorio, farmacia, de ropería. Otra cosa muy importante, la técnica del triple barrido. Para la limpieza y desinfección se debe llevar a cabo el barrido húmedo de un paño o jerga para arrastrar el polvo y los residuos hasta la entrada, levantándolos y desechándolos en el contenedor correspondiente. Con esto se evita la suspensión de partículas. Para la técnica se recomienda utilizar 3 paños o jergas y 3 baldes distintos para los diferentes momentos. El primero es enjabonar. Se utiliza un paño o jerga y una solución con agua y detergente preparada en el primer balde, con la finalidad de retirar la suciedad. El segundo es para enjuagar y secar. Con otro paño y agua limpia se remueven los residuos del detergente y se realiza el secado de la superficie. Y el tercer balde es para la desinfección. Una vez removida la suciedad y los residuos del detergente, se procede con la desinfección. Limpieza y desinfección del material. Para limpiar y desinfectar pequeñas superficies como termómetros, estetoscopios y otros equipos y utensilios requeridos para la atención que entran en contacto con la piel no lesionada, así como dispositivos, tabletas, teléfonos, se debe utilizar alcohol etílico mediante torundas de algodón preparadas por turno y resguardadas en un envase adecuado. De acuerdo con la clasificación para el instrumental, se determina si serán sometidos a esterilización o el nivel de desinfección que requieran. Artículos críticos. Entran en contacto con cavidades o tejidos estériles. Un ejemplo es el instrumental quirúrgico, las jeringas,
El proceso al que deben someterse es esterilizar. Artículos semicríticos entran en contacto con mucosas y con la piel no intacta. Ejemplos: cánulas, broncoscopios, endoscopios, laparoscopios. Esterilización o desinfección de alto nivel. Artículos no críticos entran en contacto con la piel intacta. Esfingomanómetros, estetoscopios, ropa de cama, muebles. Entonces, estos deben de tener una desinfección de nivel intermedio o de bajo nivel. Vigilancia por laboratorio. Los casos sospechosos por COVID-19 en pacientes ambulatorios que llegan al primer nivel de atención UMF y clínicas de medicina familiar, deberá ser tomada la muestra por el personal capacitado y designado por el director de la unidad médica para su envío al laboratorio dentro de los primeros 5 días naturales de iniciados los síntomas, con la finalidad de ser oportunos en el diagnóstico. El tipo de muestra recomendada para la detección del COVID-19 es la muestra combinada de exudado faríngeo y nasofaríngeo, esto con el objetivo de incrementar la carga viral, la cual va dirigida tanto a niños como a adultos. Es importante recordar que 2 hisopos se colocan en un mismo tubo o medio de transporte viral. El procedimiento para la toma de muestras clínicas. El personal que toma la muestra deberá portar el equipo de protección personal y respiración N95 o N100. La forma apropiada para obtener muestras adecuadas para la detección del virus respiratorio es la siguiente. El exudado faríngeo se debe presionar la lengua hacia abajo con una batelenguas de modo que pueda observarse la parte posterior de la garganta. Se tiene que frotar con firmeza la pared posterior de la garganta con el hisopo estéril con mango de plástico y punta de rayón Dacron. Se debe introducir el hisopo en el tubo que contiene el medio de transporte viral estéril, mantener la parte del hisopo que contiene la muestra dentro del tubo y cortar y desechar el resto. Cerrar el tubo perfectamente, marcar cada uno de los tubos con una tela adhesiva en la cual se escribe el nombre y el apellido, mantener la muestra en su temperatura. El exudado faríngeo, nasofaríngeo, por otra parte, se necesita inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás, introducir en fosa nasal suavemente el hisopo estéril con mango de alambre flexible hasta llegar a la nasofaringe, aproximadamente a 25 centímetros en adulto y un poco menos en niño, y rotarlo para frotar la pared de la nasofaringe. Retirar cuidadosamente el hisopo, introducir el hisopo en el mismo tubo en el cual se depositó el hisopo de la muestra de exudado faríngeo, cerrar el tubo y mantener el tubo en refrigerador a la temperatura. Material para toma de muestras clínicas: tubos con medio de transporte viral con mínimo 25 mililitros, hisopos estériles, abaterenguas estériles para exudados faríngeos, hisopos estériles, gradilla, hielera, doble par de guantes, respirador, lentes con protección lateral, gogles, batas desechables con manga larga, cubrezapatos, contenedor para muestras, caja de cartón y tela adhesiva. Criterios de aceptación. Criterios de aceptación. Que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad, que incluya estudio epidemiológico de caso, muestra en medio de transporte viral color rojo y muestra tomada con hisopo de rayón o Dacron. Criterio de rechazo, que no cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, que no incluya estudio epidemiológico, muestra en medio de transporte viral virado en color amarillo o rosa y muestra tomada con hisopo de madera o punta de algodón, una muestra con una temperatura mayor a 8 grados centígrados. El envío de muestras se tiene que hacer un triple embalaje. Atención médica. Atención médica. Triage. El personal de vigilancia responsable de abrir la unidad transmitirá la indicación al personal directivo de realizar una fila por separado a las personas que se encuentren enfermas con sintomatología de tos y o escorrimiento nasal e indicará el área asignada por el personal directivo para que realicen la fila los pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda. El personal de vigilancia informará sobre la aplicación de alcohol gel
alcohol etílico al 70% y mostrará su ubicación, entrada de la unidad o el lugar para lavarse las manos. Al integrarse el personal de enfermería a sus funciones, proporcionará cubrebocas a los pacientes que se encuentran en la fila de ida. El personal de enfermería realizará un recorrido por la fila de espera y por las áreas comunes en busca de pacientes que no siguieron la indicación de vigilancia o que identifique con signos de ira. Infección respiratoria aguda. La enfermera asignada para los pacientes con infección respiratoria aguda o con sospecha de COVID-19 realizará toma de somatometría, interrogatorio y valoración de enfermería e identificará los signos y síntomas relacionados: tos, fiebre, malestar general y dificultad para respirar, así como las respuestas del interrogatorio. Viajes realizados en últimas semanas, contacto con personas que realizaron viajes al extranjero y el estado general del paciente. Proporcionará información personalizada de las acciones preventivas a seguir y los cuidados que debe tener, verificando la comprensión de la información proporcionada. El personal de enfermería informará al médico asignado a la consulta de IR y COVID-19 de los pacientes en lista de espera y los resultados de su valoración de enfermería para su atención. El médico asignado revisará somatometría y realizará interrogatorio dirigido, auscultará al paciente con especial énfasis en campos pulmonares y buscará signos de dificultad respiratoria. Si el paciente no cumple con la definición operacional COVID-19, se le dará tratamiento de acuerdo a la guía de práctica clínica de IRA y proporcionará licencia médica de acuerdo a los signos y síntomas que presente el paciente. Si el paciente cumple con la definición operacional COVID-19, se le solicitará la toma de muestra para el análisis de proteína C reactiva, PCR, y, de acuerdo con el cuadro clínico y guía de práctica clínica de IRA, se le otorgará tratamiento y licencia médica por 5 días. Se le brindará información de las acciones a seguir sobre higiene de manos, uso de cubrebocas, etiqueta respiratoria, verificando que la información proporcionada al paciente y acompañante haya sido comprendida acerca de las acciones sobre higiene de manos y todas las medidas previas. De ser posible, mantenerse en una habitación con uso de baño exclusivo, no salir de casa a lugares públicos y no viajar en transporte público si no es necesario. El Servicio de Trabajo Social será el responsable de dar seguimiento a la evolución del paciente, realizando llamada vía telefónica de forma diaria en las unidades que no se cuente con personal de trabajo social. El personal del área de medicina preventiva será el responsable de realizar las llamadas de seguimiento o quien la dirección médica de la unidad decida. El director médico de la unidad asignará al personal responsable de dar seguimiento por vía telefónica o visita domiciliaria a los pacientes vulnerables que vivan solos para verificar su evolución. El médico tratante proporcionará licencia médica por 16 días más a los primeros 5 días, dando un total de 21 días, e informará de la importancia de continuar en aislamiento domiciliario y los riesgos al no cumplir. Si el paciente refiere y o aumentan signos y síntomas del cuadro, el médico tratante realizará referencia a segundo nivel, dando aviso a asistentes de dirección o personal de enlace designado en urgencias de la unidad de segundo o tercer nivel de atención para que ésta se encuentre en alerta. Al derivar a los pacientes hacia otro servicio dentro de la misma unidad, se deberá notificar previamente la condición de al personal de. Al término de la sintomatología de COVID-19 se mantendrá la vigilancia al paciente por 14 días más. Todos los pacientes que se reporten como casos sospechosos por COVID-19 deberán ser dados de alta en el Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica, SUIVE, por la Unidad de Primer Nivel de Atención COVID-19, Epiclave 191 de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. Es muy importante para nosotros identificar los grupos de riesgo, tomando en cuenta el rango de edad de los pacientes en China y de acuerdo al análisis de 4.021 pacientes confirmados, se demostró que todas las edades son generalmente susceptibles. Sin embargo, las personas mayores y que viven con enfermedades subyacentes como asma, diabetes, enfermedades cardíacas, pueden tener un mayor riesgo de infección, considerando la evidencia de que existe para el virus de influenza
en la definición de grupos con riesgo de presentar complicaciones. Grupos de alto riesgo: niños menores de 5 años y especialmente menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular, nefropatía, hepatopatía, enfermedad hematológica, alteraciones metabólicas, afecciones neurológicas, inmunosupresión, personas que viven con virus de la inmunodeficiencia humana, personas que viven en asilos, mujeres embarazadas y personas que tienen una obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40. ¿Cuáles son los datos de alarma? Son fiebre, tos, disnea, esputo, mialgia, cefalea, diarrea. El seguimiento clínico se sugiere dar seguimiento telefónico diario, haciendo énfasis en la identificación de los datos de alarma. Deben ser buscados intencionalmente en el interrogatorio. Es decir, identificación de los datos de alarma, manifestaciones clínicas. Hasta el momento se han identificado, entre otros, estos signos y síntomas de acuerdo al orden de frecuencia: fiebre, tos, disnea, esputo, mialgia, cefalea, diarrea. Se sugiere dar seguimiento telefónico diario, haciendo énfasis en la identificación de los datos de alarma. Datos de alarma: disnea, oximetría de pulso, abundantes secreciones, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, exacerbación de síntomas cardiovasculares, trastorno del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, descontrol glucémico. Si el paciente presenta al menos uno de los datos de alarma o la escala debe considerarse referencia a segundo o tercer nivel de atención previa solicitud de ambulancia, y estos son: escala de coma de Glasgow menor a 13 puntos, frecuencia respiratoria mayor a 22 y presión arterial sistólica menor a 100. Las medidas no farmacológicas: el personal debe emitir las siguientes medidas preventivas a los pacientes. Restringir actividades fuera de casa. Dentro de lo posible, mantenerse alejado de las personas que viven en la misma casa. Solicitar su cita médica e informes que es paciente con infección de COVID-19 para la asignación de consultorio. Tanto el paciente como las personas que viven en la misma casa deberán usar cubrebocas. Al toser o estornudar deberán cubrirse la nariz y la boca con un paño desechable o bien con la parte interna del codo. Debe de lavarse las manos con agua y con jabón por 60 segundos o usar alcohol. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. No debe compartir artículos de cama, vasos, cubiertos con otra persona de la casa. Posterior al uso de artículos o ropa, debe lavarlos cuidadosamente con agua y con jabón. Evitar la utilización de utensilios plásticos de tratamiento farmacológico. No existe al momento un antiviral específico contra COVID-19. Todo paciente con sospecha de COVID que cumpla con definición operacional de caso para enfermedad tipo influenza debe recibir como tratamiento adicional oseltamivir. Emisión de licencias médicas por COVID-19. La licencia médica a los trabajadores que se definan como sospechosos será otorgado por el médico tratante por 5 días de forma inicial en espera del diagnóstico de confirmación por laboratorio. Una vez que el diagnóstico sea conformado, deberá otorgarse una licencia subsecuente por 16 días para completar 21 días, la cual deberá ser entregada al familiar del paciente con el fin de evitar que éste acuda a la unidad médica. Es importante indicar siempre los signos de alarma y verificar la comprensión de los mismos por el paciente.